Hola Juan, bienvenido al podcast. Hola, Fran, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muchas gracias. El gusto es mío. Siempre encanta empezar con un poco de contexto. Cuéntanos, ¿cómo nace Experiment Ventures? Experiment Ventures nace desde un pequeño lugar aquí en Argentina, Bragado, provincia de Buenos Aires, en- y básicamente nace de la idea de poder juntar la tecnología con aquellos sectores que no estaban tan digitalizados, pero que a su vez eran grandes protagonistas de una región como la nuestra, Latinoamérica, donde la producción basada en recursos naturales es muy importante, ¿no? Probablemente en la mayoría de los países más, casi la mitad o más del PBI. Eh, sí, bueno, vamos a cada uno de los diferentes países, vamos a encontrar una serie ya sea metales o energía o producción de alimentos que básicamente se producen por un esfuerzo magnífico de un montón de habitantes de esta región, que podrían a su vez, y ese es el core de nuestra tesis, usar la tecnología para hacer mejor sus industrias. Y ese es un poco el nacimiento de Experiment. Antes de Experiment, bueno, fundaste Kubica, estuviste en Global Logic, en Silicon Valley. ¿Qué de estas dos experiencias hoy te sirven como inversionista? La primera como emprendedor, ¿no? De muy joven, en el año 2000, junto con otros socios, creamos una compañía de servicios de IT en aquel entonces, que queríamos desarrollar software para grandes compañías en la fiebre de las .coms, casi sobre el final de la fiebre de las .coms, llegamos ahí me acuerdo, el fatídico marzo del 2000, donde el Nasdaq se zambulló de los 5.000 puntos a 6 meses después, casi 2.500. Y básicamente durante ese periodo, se dio, de hecho, básicamente post ese periodo, se dio una creación muy grande. Probablemente la generación que vemos hoy de compañías de tecnología fue producto de eso. Y durante ese periodo lo que hicimos en mi calidad de emprendedor fue básicamente construir un negocio basado en tecnología, en proveer gran servicio a los clientes y en construir productos digitales. Ese fue el nicho que nosotros explotamos durante un buen tiempo, desde Argentina para el mundo. La misión, digamos, la idea loca que teníamos con mis cofundadores era poner el software argentino en el mundo. Esa fue, si querés, el ideal, la misión. Y ayudamos a un montón de compañías fuera de Argentina y en Argentina mismo a construir sus plataformas, plataformas de escala, digamos, medios de pago. En aquel entonces mucho del sector telecomunicaciones, con su infraestructura, digamos, roleando, digamos, toda la infraestructura mobile que después, año siguiente, iba a venir. Trabajando mucho codo a codo con los clientes, aprendiendo un montón de ese lado, de cómo el software impacta en las organizaciones, tanto en términos de eficiencia como generación de ingresos. ¿Qué es armar un equipo, hacerlo crecer, escalar una compañía, tener una buena cultura? Eh, Tal vez el orgullo más grande que tenga de esa compañía que creamos con mis socios fue que se crearon muchas compañías alrededor de nuestra compañía. De hecho, es una de las cosas que miro hoy. Cuando veo una compañía buena, o sea, realmente sus equipos después salen y emprenden. Y de hecho hoy sigo mucho en contacto con muchos de ellos que crearon compañías y siguen hoy cada uno en la suya con sus proyectos. Es un orgullo muy grande y, digamos, es algo que busco también en muchas de las compañías. Y esa primera experiencia me dio un montón de herramientas, muchas de las cuales tuve que a veces ir a buscar a los libros, digamos, porque no teníamos mentores, no teníamos muchas herramientas en aquel entonces, que es un poco lo que tratamos de suplir ahora, ¿no? Desde otro lado, con la nueva generación, tratar de darle herramientas que por ahí nosotros no tuvimos, que nos fuimos encontrando un poco a prueba y error. Pero sí, me apoyé mucho en lo que habían hecho otros, en algunos ejemplos, en mirar mucho hacia grandes compañías de software de esta industria. Y por supuesto en los libros. Cada vez que me encontraba con un problema, digamos, soy un gran ávido lector. Read to lead, dice la frase, y bueno, básicamente es un poco eso. Lo sigo manteniendo hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Cuando estuviste en Silicon Valley, hacías bastantes inversiones como ángel. O sea, ¿qué tan diferente es invertir tu propio dinero como ángel allá desde un fondo y capital de terceros? Totalmente, eso es otro juego, digamos, es otro juego, otra responsabilidad. Muchas veces te pone en un lugar diferente. Una vez es muy común en Silicon Valley
que una vez que uno, bueno, en mi caso fue, mi transición a Silicon Valley fue, pues mi compañía fue adquirida y básicamente fui invitado a ser parte del equipo que básicamente hacía toda la función de go-to-market en Estados Unidos y bueno, nada, me encantó la idea y por supuesto el sueño de toda la vida de cada uno de nosotros de participar como decía, yo soy, digamos, de pequeño juego al básquet y como decir, bueno, sería como jugar en la NBA, básicamente es el equivalente y lo tomé como tal, como un desafío y con mucho esfuerzo, bueno, nos mudamos con mi familia a San Francisco y bueno, la verdad es que hay una frase que decía que tenía cerca en el edificio que se estaba construyendo, que diseñado por un arquitecto argentino, digamos, el edificio más alto del oeste de Estados Unidos. Yo vivía muy cerquita de ahí y tenía una frase que decía: San Francisco es una burbuja de 7 millas por 7 millas rodeado de realidad. Y realmente se vivía así, especialmente en esa época, ¿no? Yo estuve del 12 del 11 a pasado el 15 y básicamente fue una época muy, muy efervescente, donde bueno, muchas compañías, sobre todo en San Francisco, crecieron y se desarrollaron. Y realmente era una dinámica, y sigue siendo una dinámica muy especial, donde este ecosistema creado que va con la naturaleza de la región. Uno cuando analiza cuál es la historia de San Francisco, básicamente siempre hay una fiebre del oro dando vueltas, y realmente ese objetivo altruista, básicamente, de poder a cada uno en su proyecto desarrollar una tecnología que impacte el mundo, uno va también a su vez apoyando a otras generaciones u otros proyectos. Y bueno, nada, es muy común invertir una vez que uno realiza su éxito o algo por el estilo. Es muy común entre los emprendedores invertir en otros proyectos. Así que uno va haciendo relaciones y va viendo otras. Y es una manera también de aprender, ¿no? Porque uno va viendo, se expone a un montón de cosas que realmente si estuviera solamente enfocado en lo suyo no vería. Y así fue como fui de a poco invirtiendo en algunas compañías. Algunas las teníamos de cliente y venían y nosotros trabajamos para ella, y otras básicamente fuimos descubriendo por el networking local. Pero sí, es muy diferente invertir como individuo, donde hay una relación, si querés, casi digamos, personal, te involucras con los founders y tenés una relación de ese estilo, sobre todo cuando ni bien arrancan. Y otra muy diferente cuando bueno, tenés que alocar capital, que ya es un trabajo más profesional, donde básicamente en la segunda parte de ese camino que te decía, me fui formando, me fui tratando de formar y bueno, estudiar a los grandes alocadores de capital de este negocio. Me tocó la suerte de trabajar muy cerca de alguno de ellos y bueno, eso fue un poco el aprendizaje mío, ¿no? De tomar esto como realmente lo que es un trabajo y darle la dedicación que realmente corresponde, porque los inversores están confiando en uno para administrar ese capital. Entrando ya en Experiment. Experiment es una mezcla entre un fondo, estudio. ¿Puedes explicar cómo funciona el modelo de negocio? Experiment en un ángulo es un fondo tradicional de early stage. ¿Qué no tenemos de tradicional? Que somos un fondo bastante dedicado, digamos, generalmente early stage en Latinoamérica es generalista. Nosotros somos especialistas y específicamente, bueno, en un ángulo, si bien en un par de industrias hay fondos especialistas, pero con un ángulo del lado de la tecnología que por ahí es difícil de encontrar. Mi background es tecnología, mucho lo que tenemos en el fondo es tecnología. También tenemos la parte de negocio, pero si querés, digamos, es la menos fuerte. De hecho, nosotros nos apoyamos mucho sobre nuestros LPs para esa parte de negocio. Pero realmente lo que traemos a la mesa es mucha experiencia en el mundo de la tecnología y ayudando a cómo se opera una compañía de software, cómo se escala, cómo se arranca de sus principios, cómo se tienen esas herramientas. Y con el tiempo fuimos creando una serie de herramientas en esas compañías, ¿no? Y básicamente en esos portfolios que fuimos construyendo, primero en el fondo 1 con un microfondo y ahora en el fondo 2, eso VC tradicional, early stage, como nos gusta a nosotros. Nos gustaría hacer full cycle
o como hacen Sequoia, como hacen varios de los fondos grandes. En la realidad Latinoamérica nos hace que empecemos del principio y eventualmente podemos evolucionar en el futuro. Y el segundo modelo se relaciona, si querés, con el pasado que uno tiene, ¿no? Y con la red que tenemos en Experiment de builders, básicamente, ¿no? Somos gente que nos gusta remangarnos y construir y crear compañías y productos. Y básicamente cuando vemos a veces un hueco en alguna de las categorías o subcategorías que analizamos en diferentes industrias donde hay una demanda muy alta o una potencial demanda muy alta sobre productos y no hay soluciones, ir a crear esas soluciones. Ese es básicamente nuestro espíritu ahí. No lo hacemos a tremenda magnitud, básicamente buscamos crear 1 o 2 compañías por año. Ha estado del inicio. Generalmente nuestra concepción es que hay momentos y momentos para construir. Creo que estamos en un buen momento, donde aparecen generalmente una combinación de 2 o 3 tecnologías que hacen un impacto grande en una industria, y esa es la oportunidad donde solemos ejecutar esa estrategia. Probablemente 2020, 2021, 2022 no fueron los mejores años para empezar a construir, pero sí a partir del año pasado y de creemos que es una buena tesis para empezar a ejecutar. Entonces, Experiment tiene esa si querés, doble capacidad, ¿no? Es un venture builder por un lado, donde puede crear una compañía y tiene todo el know-how y el background para hacerlo. Y por otro lado, es un fondo early stage tradicional con un perfil muy dedicado hacia el emprendedor, ¿no? ¿Cómo se alinea el incentivo entre un venture builder y un fondo VC, ¿no? Si esta empresa después va a querer levantar capital, temas de cap table usualmente llega a haber ahí, pues, no hay tanta alineación de los incentivos. No, definitivamente nosotros lo que tenemos son 2 vehículos separados. Uno es el vehículo de VC tradicional y ahí somos administradores tradicionales, y el otro es el del Venture Builder, donde creo que has tenido a Diego y a los chicos de Squads en el podcast, donde han contado un poco el modelo. Es un modelo bastante similar, donde ya hoy representa más de 600 estudios a nivel global. El primero que empezó con esto fue Idea Lab. Bill Gross, de hecho Bill Gross, y yo lo uso mucho de referencia, fue el primer creador de serial de compañías que creo que más de 50 de su portfolio hicieron IPOs. Es el builder por excelencia. Lo admiramos mucho. Y basado en Los Ángeles, que es en el momento que Bill Gross estaba basado en Los Ángeles, no había tanta generación de compañías en esa geografía. Pero allá son muchas en el mundo, es un modelo bastante conocido. La crítica es siempre la misma. Es el cuánto equity se toma en esa primera compañía y cuánto se le da al founder. Nuestra visión es que tiene que haber un balance y realmente, obviamente, se toma más equity o por el momento de la creación que se está, ¿no? Que puede rondar entre el 40 y el 60%. Y una vez que uno tiene validado y sube el equipo emprendedor, en realidad el emprendedor, y aquí hay mucha variedad en ese modelo. Matías Peit en GridX tiene un modelo de combinación de ciencia con management, en el company building. El nuestro es más tradicional del lado de software. Pero en ese modelo también se alinea todos los incentivos entre el equipo inicial que creó el producto y quien va a continuar en su manejo en el día a día. Es el management team, si querés. Porque básicamente lo que se deja ahí en el momento que se hace el spin-off de la compañía es una compañía que ya tiene su product market fit, que tiene revenue inicial y que está escalando. Ese es un poco el estadio, ¿no? Hay como si querés, un proceso de creación de la compañía donde hay un stage gate, donde vos decís, bueno, en este estadio paso al paso siguiente o no, ¿no? Ese es un poco, si querés, es una manera es un proceso de crear primero un producto y después un producto para compañía, ¿no? Es un poco y cuando se transforma en una compañía que vas a hacer ese spin-off, ahí estás abierto a recibir nuevo capital o seguir creciendo, digamos. Hay varios modelos ahí también, donde uno puede seguir en un modelo más de bootstrapping y trabajando con ciertos incumbents si es necesario por el producto que está creando, o inversores estratégicos, o directamente ir a un modelo más de que otros VC vengan a invertir en esa compañía. Desde Experiment invierten en nature-based businesses. ¿Qué significa esto?
Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la tesis del primer fondo, tratamos de ver dónde el software podía hacer más impacto, sobre todo haciendo la región en donde estamos, ¿no? En América Latina. Nuestra tesis fue, bueno, ¿cuáles son las capacidades únicas que tiene nuestra región? Y nuestra región tiene esta idea de que gran parte de lo que producimos, 30% de las reservas de agua del mundo, bueno, ahora tenemos el triángulo del litio famoso, bueno, pero que cada país tiene, tenemos el Amazonas, bueno, cada país tiene y la región en su conjunto tiene una riqueza agroecológica muy grande, tal vez una de las más grandes del mundo, ¿no? Y eso hoy no es visto como un capital. Entonces, tomamos eso como el asset más valioso que tenemos y lo tratamos de combinar con la tecnología, ¿no? Y esa es un poco la síntesis de lo que nosotros llamamos, o sea, en general se llaman nature-based industries, básicamente, y son industrias basadas en recursos naturales, que puede ser desde la producción de energía hoy, que están en un periodo enorme de transición, hasta, bueno, producción de alimentos, o AgTech, que es lo tradicional, o Climatech también, que está relacionado un poco con las dos, ¿no? Entonces, vas a ver, digamos, ahí nuestras soluciones apuntan a hacer enablement de estas industrias, a ayudarlas a crecer más, a hacerlas más poderosas a nivel global, usando la tecnología. De hecho, son industrias que, si bien usan la tecnología, en muchos casos invierten y mucho, la tecnología no es algo protagónico. Primariamente porque uno probablemente dice, no, están atrasados y han llegado tarde a esta ola. Y de repente cuando se mete en el problema ve lo complejo que es manejar átomos, digamos, o a cierta escala, o un proceso productivo, digamos, donde incluye una cadena muy compleja. Y eso lo vimos realmente, digamos, durante la pandemia, durante la guerra reciente, digamos, el inicio de la guerra, donde vimos si querés, un resquebramiento, digamos, de la supply chain y un replanteamiento de este modelo global hacia un modelo más regional, sacando digamos, de discusión si es bueno o malo, es lo que está sucediendo. Y bueno, todo eso tiene que hacerse a una velocidad sin disrumpir básicamente los suministros y eventualmente creando más resiliencia. Y qué mejor que la tecnología para ayudar en todos esos procesos, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos yendo a buscar, ¿no? Esa generación de compañías que ayuden a estas industrias a hacerse más sólidas, ¿no? Porque realmente a veces que suenan como descontadas, ¿no? Bueno, cada vez que prendemos la luz en nuestra casa o que vamos al supermercado y compramos un alimento, lo damos por descontado y detrás de eso hay mucho, ¿no? Y bueno, qué mejor que la eficiencia de la tecnología y generalmente el proceso deflacionario que trae la tecnología a cada una de esas industrias, que me beneficio para todos, para crear más y mejor energía y más y mejor alimentos, ¿no? A precios más bajos. Si no me equivoco, arrancas Experiment 2020-2021. ¿Cómo fue el proceso de arrancar un fondo desde cero, ¿no? Y levantarlo, validar, platicar con el PIS, o sea, ¿qué para Juan no volvería a hacer si trataría de levantar ese fondo otra vez? Nunca he podido reflexionar de qué no haría, de qué hice. Básicamente, la idea arrancó, bueno, como te decía, de la semilla de invertir como inversor ángel. Y bueno, de una serie de amigos como John Summers que están en el fondo, que inculcan, básicamente me inculcaron, decir, bueno, Juan, ¿por qué no te lanzás a armar un fondo? Y realmente eso fue un poco lo que sucedió, ¿no? Si querés, fue la formalización de ese proceso que uno venía transitando como inversor ángel, en decir, bueno, realmente me gusta la inversión y siempre me gustó desde los primeros. Probablemente no al punto de la ingeniería de software, pero sí como soy un gran curioso y me gusta, y me gustaba la gente que trabajaba en la combinación del capital y la tecnología. Hay un gran libro de Carlota Pérez, digamos, de Capital y Revolución Tecnológica. Carlota es venezolana, digamos, by the way, digamos, ese es el libro de referencia de todos los VCs en Estados Unidos. Y realmente esa combinación me encanta el poder ayudar a compañías a desarrollarse y escalar, combinando esas dos cosas, ¿no? La tecnología y el capital, que creo que son lo que producen las revoluciones tecnológicas. Y ese es un poco el lugar donde tratamos de encontrarnos. ¿Qué hicimos en ese 2020? Bueno, como te decía, yo estaba en el proceso de volver a mi país. Bueno, se había vuelto y radicado en un lugar donde, bueno, decir, bueno, ¿qué puedo hacer desde el lugar donde estoy?
porque la geografía importa también. Y, y básicamente empecé a analizar un montón de industrias, como tú decías, que te decíamos el tema de Nature-Based Industries, y descubrimos que probablemente había un playbook diferente a ejecutar, estando más cerca de los clientes, poniendo más énfasis en la distribución. Y descubrimos de alguna manera, o teníamos la tesis, de que conectar innovación con distribución era lo que había que hacer. Y fuimos a buscar, primero, bueno, tengo la suerte de que muchos de mis amigos que tengo aquí en la ciudad donde vivo están en el negocio del agro y, bueno, y básicamente se vieron muy atraídos por esta idea. Y nada, fue así como, bueno, también con el inicio de esas inversiones que venía haciendo, más capital propio, más el apoyo de los inversores, creamos este primer fondo. Y salimos a buscar un montón de compañías en la pandemia, donde en aquel marzo, digamos, del 2020 pasamos a Zoom y invertimos en 6 compañías por Zoom, básicamente, sin conocer físicamente a los emprendedores. Aunque hablábamos con ellos probablemente 2 veces por día. Hicimos todo el proceso, vimos ahí a nuestro portafolio, en el fondo S1 vas a ver 3 marketplaces B2B, hoy digamos que ese es algo más común, pero en aquel entonces no tanto. Y básicamente nosotros teníamos mucho del trabajo en marketplace B2B o en software verticales y bueno, nada, ayudamos a desarrollar las compañías, pero también al mismo tiempo vimos la adopción muy acelerada de la digitalización durante la pandemia, ¿no? Entonces eso nos animó también a deployar el primer fondo muy rápido, porque veíamos las explosiones en los crecimientos, ¿no? Que gracias a Dios se sostuvieron, digamos, post pandemia en todas las compañías que invertimos. ¿Qué fue lo más difícil de levantar el fondo? Lo más difícil, creo que está resultando más difícil el segundo que el primero. En el primero uno tiene, de hecho esto lo he escuchado mucho de otros managers, en el primero uno tiene, viste, como la idea de, bueno, arranco y va, y de hecho la semilla fue, bueno, como te decía, un núcleo de inversores que siempre no me acompañaron, que confían mucho en lo que uno hace y básicamente eso fue el inicio, que también están en el fondo 2, pero bueno, a medida que uno va saliendo de esa idea de micro y va escalándola, se transforma en un desafío más grande y realmente es como que la parte difícil ha sido convencer a los que están fuera de este negocio, inversores institucionales sobre todo, de que realmente hay una tesis de valor. Obviamente los resultados 2, 3 años hacia adelante en la carrera van dando más evidencia de que podemos estar en un mejor lugar y que realmente es una tesis válida. Pero no hay poca convicción en el capital hoy. Diferente es quien está en el negocio, el LP que está en el negocio y que realmente conoce el negocio y ve la oportunidad. Realmente quien no está metido en el negocio, muchas veces algún alocador de capital le cuesta ver una estrategia válida. Por eso es que vemos tanto FOMO en digamos, mucho fintech, mucho en cada uno de los alocadores a nivel general, ¿no? Pero lo mismo a nivel global, ¿no? Como hoy pasa con AI. Siempre hay un shiny object, digamos, que se lleva todas las miradas y todos los dólares. Después está este ciclo, ¿no? de sobre expectativa y después decepción, que es natural el ciclo de la tecnología, no lo vamos a cambiar y definitivamente uno tiene que adaptarse a eso. Pero creo que tiene que ver mucho con eso. Así que nos resultó muy, muy directo ir a buscar a quienes estaban en la distribución y conectarlos con la innovación en la industria donde queríamos hacer un impacto. Y nos costó más trabajo, fue mucho más difícil con alguien que no estaba en el barro, como le llamamos nosotros, digamos. Sí, yo lo relaciono mucho como con una pre-seed, ¿no? Como fondo uno, pre-seed es más la idea, la visión, el proyecto. Luego una ronda seed, bueno, ya necesitas los números, ya necesitas un poquito de Sí, tracción totalmente. con la visión, pero para el seed, como fund manager, pues, para el fondo 2 pues es muy temprano para tener ya resultados tangibles del fondo uno y más con el PIS que no conocen tanto el activo, que dicen, como en 3 años todavía no tienes exit, todavía no hay nada, entonces yo creo que ahí es como lo más difícil, ¿no? Y también mucho se habla como este Valley of Death, como entre fondo uno y Y como fondo 2 o Vale, fondo 3. definitivamente.
Sí, es uno de los grandes retos, ¿no? Y pues también con un ambiente económico de tasas altas de Sí, interés. sí, paralelamente estuvimos probablemente en la peor época para levantar un segundo fondo. Pero realmente, bueno, la verdad es que también nos está yendo bien, no lo puedo decir que por ahí no era la expectativa, digamos, de un fondo. En realidad lo que nosotros fuimos a validar en el uno también fueron nuestra dinámica y la tesis, y los números dan muy bien. Con lo cual escalar eso, yo creo que a diferencia, de hecho esta discusión también está en el VC americano o más global si querés, realmente los fondos de gran tamaño hacen una gran diferencia. De hecho, el vintage ese que hablábamos, 2020, 2021, estuvo caracterizado por inversiones digamos, en late stage muy grandes, y realmente early stage casi pareció inmune, digamos. Nosotros realmente al día de hoy, si bien ha habido en el último año y medio una reducción importante en las inversiones, el esquema sigue siendo bastante saludable, digamos. Ese es un poco las compañías, nosotros no fuimos a convalidar, digamos, salvo en alguna excepción, valuaciones muy grandes. Eh, las excepciones que vimos realmente eran ideas que salían fuera de lo común, y bueno, básicamente fue por convicción que hicimos esas inversiones. Ahorita mencionaste el tamaño de los fondos. Venture Capital, ¿escala? ¿No escala? ¿Cómo? Sí, definitivamente. Creo que, a ver, en mi visión, creo que necesitamos un modelo, y de hecho esa es nuestra propuesta, un modelo más dedicado hacia el emprendedor. Eh, Muchas veces que uno parece, ¿no? No digo que sea así, pero realmente en early stage parece un juego más de números, ¿no? Tengo un montón de compañías y no sé cuál de ellas va a ganar. Y realmente eso nos sonaba bastante atípico para la manera que nosotros concebimos las cosas y cómo vemos desde la trinchera y cómo tratamos de ayudar a esos emprendedores, ¿no? Porque realmente es muy duro para sentarse con un emprendedor y no saber bueno, obviamente no lo sabemos, pero realmente no hacer todo lo posible para que esa compañía no fallezca, digamos. Ese es nuestro primer punto. Hay mucha mortandad. De hecho, mismo Bill Gross que te mencionaba antes tiene una presentación en TED muy linda sobre el tema. Creo que ha estudiado el tema en detalle y tiene muchas métricas, y él dice que básicamente, bueno, las razones por las cuales muere una compañía, y el capital no es una de ellas. Entonces, un poco nuestra tesis fue reducir la mortandad de nuestros portafolios. Probablemente sí buscar la ley de retorno tan clásica en esta industria, eh, donde muy pocas compañías representan el grueso de tus retornos, pero realmente trabajar por el resto y por todas las compañías, lo cual lleva, si querés, a tener un número menor de compañías, y estar más dedicados a ello, ¿no? Pero tener una estructura, nuestra estructura es pequeña, pero nosotros dedicamos una red, si querés, completa, digamos, a suplir a las compañías y a tratar de trabajar con ellos en múltiples aspectos. Eh, También reflejando la convicción que vamos tras ellos, y habitualmente alocamos entre un 7 y 15% en la compañía. Es una alocación no menor, por eso la dinámica nuestra es más dedicada, ¿no? Y después ganarnos la influencia de ese emprendedor, no es que presentamos y damos órdenes, ni mucho menos, nos presentamos como alguien que viene dispuesto a ayudar. Muchas veces empieza así la relación y decanta en que nos gusta la compañía, nos gusta el equipo, nos gusta la solución que están creando, creemos que podemos ayudarlos un montón, brindamos esa herramienta y bueno, y establecemos esa relación y empezamos a transitar un camino que para nosotros va a durar muchos años. Ese es un poco el desafío que nos planteamos. Si ese modelo puede escalar, bueno, realmente es un modelo que yo experimenté de cerca. El inversor de la compañía que adquirió mi compañía era Sequoia, y bueno, muy de cerca ese modelo. Es un modelo que realmente no escala a cientos de compañías, dicho por ellos mismos, pero bueno, básicamente eh, ha dado mucho beneficio y ha creado compañías significativas en la historia de la tecnología, así que si se pueden escalar, bueno, ahí está, bueno, creo que lo charlábamos hace unos momentos, está Andreessen Horowitz queriendo, digamos, desafiar esa ley de gravedad y después, bueno, Sequoia ha creado este concepto del evergreen, ¿no? De invierte en una compañía y la desarrollo por todo su ciclo de vida.
que va muy de la mano con los inversores que tiene, ¿no? Que básicamente son endowment funds, digamos, son gente que ha dedicado dinero para causas nobles y altruistas, y lo cual va muy alineado con los valores de esos alocadores de capital. En nuestro caso, creo que es lo mismo. La manera de que podamos escalar este modelo realmente depende de la calidad de cada partner, de cuánta dedicación le dedicamos y una serie de valores que nosotros tratamos de representar, ¿no? Como, bueno, mucha colaboración, siempre instruirnos, siempre tratar de estar en el estado del arte, ayudando a esos emprendedores, crear una red de soporte para ellos, tanto en los aspectos técnicos o manageriales de la compañía, como en los aspectos humanos, ¿no? Mucho de nuestro tiempo también se va en, en- en ayudar a los emprendedores en ese costado que no te cuentan mucho, digamos, del proceso de emprender, que no tantas veces es tan amable, ¿no? Sí, explicarnos cómo divides tu tiempo en buckets. ¿Cuánto le dedicas a sourcing? ¿Cuánto fundraising? ¿Cuánto apoyar empresas del portafolio? ¿Cómo es ese tiempo? Y depende de la parte del ciclo en que estemos. Cuando estamos en fundraising sí dedico bastante tiempo. Sourcing, nosotros somos scouters, estamos todo el tiempo con la oreja en el piso, como diría un amigo. A mí me gusta usar mucho la analogía del scouting a nivel deportivo. Como te digamos, yo soy fanático del básquet y realmente, digamos, el tema de scouting en el básquetbol está profesionalizado, así como muchos deportes, digamos, y se busca el talento, digamos, definitivamente. Y de hecho me acuerdo siempre de la frase de cómo un país como Eslovenia, por ejemplo, que tiene varios jugadores como Luka Doncic y otros, pero en particular, cómo un país pequeño puede sacar tanto talento, digamos. De hecho, esa es un poco la tesis que llevamos a América Latina, cómo países pequeños pueden sacar muy buen talento emprendedor. Y realmente, bueno, Eslovenia, por ejemplo, recluta por altura e inteligencia. O sea, un jugador de básquet mínimamente tiene que tener una serie de características y buscar eso en eso. Entonces, tratamos de copiar mucho de ese el modelo de scouting, muy apoyado en la red que tenemos. Mucho de lo que nos llega, tal persona o tal equipo está trabajando en un problema súper interesante y nos llega el tip y vamos a buscarlo. Y probablemente no sea el timing en ese momento para invertir en la compañía, pero sí nos gusta conocerlos y estar muy cerca de ellos y ayudarlos en lo que podamos. Y estamos todo el tiempo, básicamente, es eso, básicamente, si quieren preguntar cuál es el bucket más grande. Eh, en lo cual vemos muchas cosas, vemos muchos emprendedores, pero mucho de nuestra red no lo filtra. El modelo de este scouting es básicamente quién está jugando bien o quién tiene juego, sería. Y realmente se da mucho a medida que crece la red, es mejor el efecto, ¿no? Porque recibimos mejores tips. Y ese es un poco el modelo de sourcing que tenemos, que nos da grandes satisfacciones, ¿no? Es una de las compañías que tenemos en el portafolio, surgió básicamente de uno de los emprendedores de ella, y básicamente hoy tenemos muy buenas muchas historias de esas que un emprendedor viene y nos dice: "No, tengo a alguien muy conocido, de mucha confianza, que está realizando esto y quiero que lo veas". Y bueno, nada, también viene basado en la experiencia que han tenido con nosotros, ¿no? Es un poco la construcción de marca que tratamos de hacer, ¿no? De ser buenos jugadores en la industria. Yo pasé toda mi vida en la industria de servicios. O sea, la reputación se construye en décadas y se destruye en pocos días, ¿no? Con lo cual uno tiene que tratar no hacer siempre lo correcto. Ese es un poco el punto. Así que sí, te diría que hoy pasamos probablemente 40-50% del tiempo en sourcing, 20%, 30% fundraising y el resto, que no es menor, trabajando mucho con las compañías. Digamos, si quieres, es poco en tiempo. En la semana probablemente hable con todas las compañías de mi portafolio. No es una vez por mes, no es una vez por trimestre.
Con muchos de ellos es en base semanal. Juan, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Hay dos grandes tendencias. Bueno, AI yo creo que va a cambiar. He visto muchas olas tecnológicas. Creo que el breakout de AI desde hace un par de años con el modelo Transformer y bueno, después lo que estamos viendo hoy en los modelos de lenguaje realmente va a cambiar las cosas. Veo una aceleración en ese sentido. Tecnología horizontal con un desafío muy importante de cómo aplicar a lo vertical, pero definitivamente va a realizar. Probablemente sea lo más grande desde hace mucho tiempo, va a crear una nueva revolución y ya lo estamos viendo, de hecho es uno de los grandes breakthroughs. El otro es que hace un par de años, te diría que estamos ya en terreno donde la energía solar es más barata que un combustible fósil y el costo de generación, ¿no? Básicamente, y eso va a cambiar mucho de la dinámica energética que tenemos en el mundo. Hoy por ahí no lo vemos tanto y es muy difícil reemplazar una fuente de energía. De hecho, la historia de la humanidad nos dice que siempre se agrese, se van como estaqueando. Definitivamente esas dos cosas, en términos de energía, que tenemos un cuello de botella como humanidad ahí y también en tema de inteligencia artificial, creo que son probablemente las dos tendencias más fuertes que tengamos hoy por las próximas décadas. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de VC en la TAM? Yo creo que nos falta exposición, digamos, hay muy buenos emprendedores. Yo, digamos, como te decía, por mi pasado estuve bastante relacionado con lo que es la mayor parte de las compañías que vemos hoy en día o que usamos en nuestro día a día con respecto al software y la tecnología, ¿no? Y realmente tenemos muy buen talento. De hecho, producto de ello hay varias compañías que han alcanzado escala global y su impacto es indudable. Creo que nos falta visibilidad y madurar nuestro ecosistema. Muchas veces es cuestión de tiempo. Lleva tiempo, o sea, así como te decía, yo vivo en un lugar donde es un océano verde y realmente Silicon Valley era el Valle de Santa Ana. El Valle de Santa Ana de hecho Google está en el Valle de Santa Ana. Probablemente la tierra más prolífica de toda California, donde frutales espectaculares, pero arriba nacen compañías de tecnología y ese es el destino que le han dado. Creo que podemos hacer lo mismo en América Latina, en un montón de regiones, pero lleva tiempo, ¿no? Llevo los Hewlett Packard, primero las compañías de chips, llevó la segunda generación de los Hewlett Packard de la vida, después las compañías de telecomunicaciones como Cisco, después vinieron las compañías de internet, y bueno, en varias sucesiones hasta lo que tienen hoy, ¿no? Pero lleva tiempo, lleva generación tras generación y básicamente que cada generación se preocupe por la siguiente, ¿no? De apoyar a la siguiente y de hacerlo escalar, que es un poco por lo cual también construimos Experiment, ¿no? De todo lo que estamos en Experiment, de alguna manera pintamos canas y queremos de alguna manera yo estoy acá rodeado de cuadros de garage, donde empieza todo, ¿no? Porque el garage es ese sentimiento, el garage para nosotros es un sentimiento y buscamos replicarlo todo el tiempo, ¿no? Y esa es un poco la idea, ayudar a la siguiente generación a tener su propio garage, donde crea la idea, donde la desarrolla y donde la escala. Y creo que es el trabajo de todos. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Que no tenga miedo. Como dice Steve Jobs, la gente que crea productos ahí afuera no es mucho más inteligente que vos. Hay mucha gente inteligente en este negocio, por cierto, pero realmente que no tenga miedo, que lo que se necesita en este negocio es lo que en cualquier negocio: honestidad, transparencia, conocimiento, preocuparse y, bueno, y facilitar retornos, ¿no? Que es básicamente un poco la base de esta industria. Pero como resultado de todo ese trabajo, ¿no? Y no como un fin, digamos, sino como básicamente trabajar no en pos del resultado, pero haciendo toda esta tarea que te digo que tiene un impacto muy grande sobre la sociedad. Mi consejo es que no tenga miedo, que estudie, que se involucre y que trate de armar su primer fondo. Hay mucho y buen material ahí afuera. Está el VC Lab, hay varios
varios lugares de donde aprender. Por supuesto, hay una bibliografía importante acerca del tema. Recomiendo para arrancar leer La relación entre capital y la tecnología, el libro de Carlota, y a partir de ahí, nada. Tiene que tener cierta pasión por el desarrollo y por encontrar satisfacción en que otros logren el éxito y ayudar a otros a lograr el éxito. Ese es un poco el... Por último, ¿cómo ves a Experiment dentro de 5 años? Experiment lo veo en ese sueño, digamos, de un mini Sequoia, de un Evergreen Fund, de poder participar no solo en early stage, sino también en el desarrollo subsecuente de la escala de esas compañías. Hoy en América Latina probablemente no tengamos un ecosistema integrado de jugadores de early stage a late stage. Y bueno, y obviamente siempre tenemos muy buenos fondos de Serie A y demás, pero no considero que el ecosistema esté tan maduro como está en otras regiones. De hecho, con Estados Unidos, Europa, que ha crecido mucho últimamente. Creo que podemos estar a la altura y ese es un poco el desafío. Y desde early stage, tratar de tener las mejores compañías, posicionarlas globalmente. Creo que tenemos un talento único en la región y también un arbitraje importante. Podemos construir la misma startup a mayor velocidad y a menos costo, primariamente porque en nuestro país el costo de vida es más bajo. Y escalarlas globalmente, porque hay industrias, como te decía, esta industria basada en recursos naturales, en la cual, digamos, la región es un powerhouse, digamos, ese es un poco el punto. Así que nada, muy entusiasmado de que Experiment pueda ser un jugador de early stage en la región, pero eventualmente también participar de todo el ciclo con esas compañías. Juan, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas felicidades por todo lo que has hecho con Experiment y lo que siguen haciendo. Y muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ti, Fran, y un gusto siempre charlar contigo. Un abrazo.